Hola, ¿qué tal? Buenas noches. Bienvenidos a otra noche de miércoles en Modelo Político. Terminada la presentación, vamos a recibir al contador Bartolomé Abdala, referente de La Libertad Avanza. Hace pocas horas recibió a Javier Milei aquí en la capital. Con él vamos a abordar la visita, lo que dejó la visita, sus viajes posteriores, el planteo de la nueva estrategia de la campaña de Milei en la provincia de San Luis. Para el cierre nos va a visitar a alguien que está en la política, pero en silencio. Hace mucho tiempo ha dejado la actividad oficial. Es el ingeniero Daniel Pérsico, el ex intendente, el ex senador nacional por San Luis. Con él vamos a abordar la realidad de San Luis, la realidad nacional. El 18 de septiembre, hace pocos días, el Día de la Autonomía Municipal y sus recuerdos de aquella gesta local en el municipio de la ciudad. Todo esto lo vamos a tener después de esta presentación. En esta primera parte vamos a recibir a un conocido dirigente local que ha estado con muchísima actividad el fin de semana. Está con nosotros el contador Bartolomé Abdala, hombre de muchísima trayectoria y ahora identificado con La Libertad Avanza. Lo voy a saludar primero. ¿Cómo andas, Bartolo? Buenas noches. Buenas noches, Orlando, para vos y por cierto a toda la teleaudiencia de San Luis. Bueno, dije mucha actividad porque desde el sábado hasta el domingo estuvo este fenómeno que es, así lo catalogan hasta los especialistas políticos, como es Javier Milei. Contanos lo que pasó y cómo deja el escenario después de la primera visita oficial del candidato a San Luis. Bueno, Javier estuvo con nosotros, como todos sabes, llegó el día sábado en el vuelo, en horas de la tarde se alojó en el hotel de la Serranía Puntana, hermoso lugar de Potrero, y a partir de allí hicimos lo que se conoce como la Caravana de la Libertad, el Tour de la Libertad. La idea era que caminara por el centro de San Luis y por recomendación de su gente de seguridad y nuestra gente de seguridad se tuvo que cambiar. Se optó por no bajarlo del vehículo porque la verdad que fue asombroso y emocionante y le agradezco a toda la gente que se acercó a saludarlo. Y creo que fue lo más inteligente de que él se subiera. Teníamos como un plan B de estar arriba, digamos, de un vehículo. Así que bueno, él pudo transitar por las calles puntanas arriba del vehículo y que la gente lo saludó, le pedía fotos, le pedía firmas de distintos artículos. No lo esperaron en el centro, lo esperaron en las afueras del centro. Sí, nosotros teníamos ya previsto entrar por Ituzaingó y Pringles, entendiendo que ahí íbamos a hacer el transbordo de subirlo, y ya había gente, ya fue realmente impresionante como varias cuadras antes ya la gente lo estaba esperando. Bueno, anduvimos muy despacio hasta llegar a la esquina, el punto de encuentro que era Rivadavia y Pringles, y ahí hicimos una detención que pensábamos honestamente que iba a ser 5 o 10 minutos y fue casi una hora o más de una hora. La verdad que es increíble cómo la gente le transmitía sus saludos, sus afectos. ¿Qué le decía? Le regalaba cosas. Nosotros te vimos que te entremezclabas entre que se ponían los guantes, agarraba la motosierra, te veíamos ahí. Digo, ¿qué le pedía o qué le decía a la gente? Vos que estuviste ahí. A la gente lo que se escuchaba era anhelos de deseo de que gane la elección para transformar el país. De alguna manera era el mensaje. La gente siempre te dice, fuerza Javier, no aflojé, que se vayan todos, sos el mejor, sos el más grande. Después humoradas también, por ahí escuchaba cosas del tema del peluca. La gente cuando se agachaba y decía, le toqué el pelo, es de León, decían, y vos, cosas muy graciosas. Pero bueno, lo importante es que salió todo bien. Él se fue muy contento. ¿Qué dijo? Toda la gente de su equipo también. ¿Qué dijo después? Digo, porque después tuvimos una reunión
en el hotel, en donde, bueno, me agradeció, dice que realmente reconoció que fue un éxito, que de las caravanas que ha hecho fue una de las caravanas donde se sintió muy cómodo, dice, creo que fue una de las que está en el podio de donde más cómodo me sentí. Él me dice, firmé hasta, estaba agitado ya de tanto firmar banderas. Un dato de color fue el tema de las banderas, la verdad que eso demostró la cantidad de gente que había y que permaneció todo el tiempo ahí en la Plaza Pringles. ¿Las prepararon ustedes las banderas? Muchas las preparamos nosotros y después me enteré que hubo alguien que se acercó inteligentemente y las vendía. Y bueno, es parte de la libertad, ¿no? No, por supuesto, por supuesto. Así que, bueno, la verdad había muchas. Sí, había una marea amarilla en la esquina de la plaza. Tal cual. Muchas incluso nuestras, digamos, de mi candidatura a senador, remeras, las remeras eran todas nuestras. Pero las banderas había desde el interior, de Tilizarao, del Partido Libertario, y muchas, como te digo, de que gente que terminó comprando, por lo que me enteré, gente que compró bandera y la verdad, eso le dio un colorido al momento muy, muy importante, muy lindo. Cuando analizamos la elección de las anteriores donde ha pasado, sobre todo la PASO el 13 de agosto, los encuestadores hablan de un segmento de edad que son los que le han puesto el voto a Milei, que seguramente lo repetirán. Pero las imágenes en San Luis vimos gente de todas las edades. No solamente jóvenes, había personas de mayor de edad, de varios años. Mira, cuando vos escuchás a los analistas políticos que te reunís con ellos y te hablan de que el voto es emocional, yo creo que el voto hoy de Javier es un voto, además, por cierto, de lo emocional, es un voto de esperanza y un voto de confianza. Y la esperanza y la confianza están intrínseca en el ser humano. Y cuando dicen que lo último que se pierde es la esperanza, bueno, ahí está la gente grande. Y los jóvenes que no se quieren ir del país confían en que Javier tiene que ser el presidente para generar políticas macroeconómicas, políticas en el ámbito de la seguridad social, políticas en la vida cotidiana que nos permita vivir mejor los argentinos y que esos jóvenes se quieren quedar bien en la Argentina. Había gente que lloraba, gente que, te digo la verdad, fue muy lindo y yo que tenga recuerdo, creo que si te lo digo así como lo pienso, van a decir que me estoy mandando la parte, pero no, te diría que gestas que se asemejan, los que vivimos en San Luis de siempre, tal vez en el 83 cuando vino Alfonsín, algún acto también de cuando Adolfo era gobernador y lo del sábado, la verdad. Fue un acto genuino de gente que se acercó, gente que se emocionaba. No había aparato, no había movilización paga, no había nada, era todo espontáneo. Las banderas, como te digo, y te lo digo, te podría haber dicho, no, las dimos nosotros. No, me enteré ayer, porque pregunté dónde salieron tantas banderas. Había una persona vendiendo. Ah, fantástico, dije, o sea, toda gente, creo que era 1.500 pesos el precio que me dijeron mis amigos, ¿no? Bueno, y alguien pagó 1.500 más lo que tuvo que pagar para llegar al centro para acercarse a este fenómeno. Y participar con lo que es la representatividad de mostrar tu banderita. Y la verdad que, y después se le hacían firmar a Javier, y Javier firmó cientos de banderas, la verdad que con una amabilidad, una generosidad, la gente le daba carteras, le daba dólares, le daba muchas cosas. ¿Dólares le daba? Sí, el dólar, para que le firmara, billete de $1, de $100 para que se lo firmara y se le devolvía, ¿no? Por cierto, también todo lo que son libros, los libros que escribió él, también los autografió muchos de esos libros. Bueno, ya pasó. Yo hablé con Bartolo en el programa de la mañana antes de que llegara Milei. Ya pasó el análisis, se ha hecho el análisis interno con Javier Milei en San Luis y después, digo, lo que ustedes pudieron vivir es una altísima adhesión, porque muchos hubieran deseado estar y no llegaron por X cuestiones. Digo, esto los obliga más a los candidatos. Digo, se dan cuenta de que no solamente fue un voto, como dicen, útil o voto castigo, sino que es una convicción de la gente que lo votó Milei que lo va a volver a hacer. Por cierto, y felizmente, y sí, tenemos la gran responsabilidad de fiscalizar. Nosotros sabemos que hoy Javier Milei va a estar, digamos, con las grandes expectativas en esta elección del 22 de octubre, que es justamente el día de su cumpleaños. Yo le pido al pueblo de San Luis y al pueblo argentino
que le regalemos la banda presidencial ese día. Argentina se lo merece y creo que él es un hombre con las convicciones, con la inteligencia y que en estos días está preparándose para terminar de armar el equipo por si le toca ser presidente el 22 de octubre. Si no, el 22 de octubre tenemos el convencimiento de que va a ser presidente el 19 de noviembre, porque en este escenario de tercio que hay, creo que ninguno de los otros dos contrincantes, con el respeto de Schiaretti y Bregman, que también son candidatos el 22 de octubre, creo que están en condiciones de ganar el balotaje a Javier. La gente tiene que saber que el sistema de balotaje es un sistema que vas a una final y cuando el votante elige, conservar los votos propios y generalmente sumás de todos los otros candidatos el voto negativo que tienen. Y en ese sentido, tanto Bullrich como Massa creo que tienen más voto negativo a favor de Javier para la elección del balotaje si hubiera el 19 de noviembre. Por lo tanto, te diría que estamos muy convencidos que tenemos que armar los equipos técnicos y prepararnos para gobernar a partir del 10 de diciembre. El voto de Milei está muy fidelizado. Digo, si hay 3 elecciones hasta el fin de año, es probable que repita los mismos porcentajes. Nadie se baja de ese voto. Es cierto que los otros candidatos que hoy corren detrás tienen que salir a captar todos aquellos que no votaron a Milei y que, aunque en la Argentina está un poco cansada de votar, la gente quiere votar de una sola vez. Por eso creo que el voto, quien votó a ganador lo va a volver a votar, quien no lo votó lo va a votar porque quiere que se termine en este sistema electoral, quieren terminar ahora y que Javier llegue al 40%, y quien votó a otra fracción política, creo que hoy están en dudas de si lo acompañan o no a Javier. Porque a Javier, todas las operetas que le hacen es por el temor. El temor, la verdad que no entiendo a qué, ¿no? Porque es un hombre, un liberal orgánico, es un tipo que habla de respetar a la justicia, que quiere poner un ministro de justicia en consonancia con que tenga diálogo, digamos, con los hombres que están en la justicia, no que estén enfrentados, peleándose, pidiéndole la renuncia a todos los miembros de la Corte. Es un hombre que es respetuoso de los cargos legislativos, que se mostró con sus candidatos. Íbamos en el vehículo los candidatos a senadores, los candidatos a diputados. O sea, es un hombre que te da ejemplo y veracidad de que va a respetar las instituciones. Un hombre que abrió el diálogo, entonces ahora lo critican porque abre el diálogo. La verdad que lo critican por criticarlo, no me parece que sea un tipo que dé miedo. Además no tiene, como si tuvieron muchos líderes en Argentina, el ejército detrás de él, o tenía fuerzas de combate como han tenido otros líderes. Es un hombre que tiene la militancia y la gente de bien que se acerca a saludarlo. Dimos ejemplo los otros días, el sábado, donde mucha gente de bien, de trabajo, que quiere la pacificación de la Argentina, se volcó a favor de él. La verdad que no es para tener miedo, Javier. Es un hombre que tiene sus ideas, como te lo definías recién, un liberal orgánico. Bien, tengo que hacer la pausa, pero te dejo la pregunta, porque en las últimas semanas, además, se han venido sucediendo algunas elecciones. Creo que la última fue en el Chaco, el domingo pasado, y donde Milei no tiene un armado provincial. En San Luis tampoco lleva candidato a gobernador, pero sí a legisladores. ¿Cómo se defiende la camiseta de La Libertad Avanza sin el cargo máximo para una provincia? Después de la pausa nos contesta. Estamos en conocimiento de las conexiones clandestinas. Colgarse del cable es robar. Estamos trabajando para erradicar este delito que nos perjudica a todos. Es un mensaje de Megacable. ¿Necesitas dinero en efectivo? Nosotros te canjeamos tu decodificador o tu módem Cisco que esté en desuso por plata al instante. Tráelos a nuestras oficinas en San Martín 361 o 25 de mayo 1042. Y aquí te damos tu dinero. Señor abonado de Megacable San Luis, ante un reclamo técnico,
Envíenos un mensaje a nuestro WhatsApp 2664 31 6001. Recuerde, 2664 31 6001. Una opción más para estar conectados. Señor abonado, ante una tormenta eléctrica, interrumpa la señal que le provee la empresa, desvinculando el conector F de todos sus dispositivos. Proceda del mismo modo con la conexión eléctrica. Al restablecer el servicio, asegúrese de hacerlo de la manera correcta. Una mala conexión afectará la calidad de la señal. La empresa no se responsabiliza de los daños ocasionados. Ya estamos de vuelta de la pausa. Le dejé la pregunta a Bartolo. ¿Cómo se defiende la camiseta de La Libertad Avanza? Casi no tiene armados provinciales, no tiene candidatos a gobernadores, tiene muy poco porcentaje el candidato que lleva en cada una de las provincias. ¿Cómo se lo defiende o es la figura central de este movimiento, Bartolo? Está claro que todas las elecciones provinciales son distintas a las nacionales. Máxima cuando vos las abrís, las dividís. Muchas provincias pícaramente adelantaron la elección provincial de la nacional. Bueno, en muchos casos esa picardía le salió mal, porque la han perdido, digamos, pero perdió San Juan, perdió el oficialismo en San Luis, perdió el oficialismo en Chaco, perdió el oficialismo de Neuquén. O sea, muchos oficialismos adelantaron las elecciones y la perdieron. Obviamente la adelantaron porque no querían quedar pegados a la figura nacional, observando el crecimiento de Javier Milei y observando que el gobierno oficialista nacional no le está yendo bien, digamos. Creo que desde ese punto de vista es claro que una elección provincial es distinta a la nacional. O te podría decir, todas las elecciones son distintas, ¿no? Está bien. Y creo que en la elección nacional hay un alto favoritismo por Javier Milei. De hecho, en Chaco ganó el candidato de Juntos por el Cambio, pero en la nacional ganó Javier Milei y le fue muy bien. En Mendoza está entre Cornejo y De Marchi, este fin de semana va a estar la elección, pero por lejos Milei ganó en Mendoza. O sea, está en el podio Mendoza junto a Salta, San Luis y Mendoza. Acá sacó más del 50% de los votos. Acá sacó el 50% de los votos, con lo cual sacó más que el gobernador electo, te dirían. Sí, sí. Entonces creo que habla a las claras de que las elecciones son distintas, que eso no nos preocupa, a nosotros nos preocupa solamente poder fiscalizarlo, porque hay una pelea cierta, concreta, en senadores y en diputados, y que tanto el oficialismo, el gobernador actual, como el gobernador electo, van a querer que su gente logre algún escaño en esta parlamentaria, ¿no? Bien, Bartolo, la gente se pregunta, tiene muchas posibilidades Milei vicepresidente, quizás no es en primera vuelta porque debe acrecentar en una forma exponencial importante su caudal de votos, pero puede ser presidente allá por el domingo 19 de noviembre. Muchos se preguntan y nos preguntamos, ¿cómo puede garantizarle una gobernabilidad a Milei con una baja representación en las cámaras, puede ser integrante de la Cámara, y cero representación provincial con gobernadores? ¿Cómo tiene planeado el armado de sus 4 años de gobierno? Justamente, como te decía recién, él es un liberal orgánico, es un hombre que está generando el diálogo con muchos sectores. Él ha convocado a un hombre como Guillermo Franco, que todos lo conocen de su amplitud en el diálogo, y no tener ninguna provincia de su color político no significa que no puede gobernar, porque en primer lugar los gobernadores se deben a su gente y sobre todo son argentinos y se tienen que sentar a dialogar, a conversar, a charlar. Me parece que está claro que hoy el que mejor propone las ideas para salir y para sacar adelante la Argentina es Javier Milei. Hay que terminar con un populismo de 100 años que no nos ha conducido a nada. Lamentablemente, los 4 años del ingeniero Macri no resultaron como muchos de nosotros pensábamos que iba a ser. Y bueno, la gente, hoy por hoy, el cambio lo representa Javier Milei. O sea, el verdadero cambio son las ideas libertarias que originalmente encarnaba el ingeniero Macri y que después, al juntarse con distintos
espacio de la política no lo pudo hacer. Hoy Javier Milei es un hombre que no debe favores políticos y eso lo favorece enormemente. Sí. Que dialogue, que él tenga la idea de tener una gobernabilidad firme a través del diálogo, a través de participación, te diría, una participación de la ciudadanía que lo quiera acompañar. De ninguna manera me da temor de que no pueda continuar con el gobierno, ¿no? Aclárame esto, vos decís que Macri y Milei coincidían en sus ideales en cuanto al liberalismo. ¿Qué le faltó a Macri entonces si piensan lo mismo? Indudablemente que sí, los conozco los dos, todo San Luis sabe Sí. que soy amigo, he sido muy amigo y conocido políticamente de Nicolás Macri, sé lo que pensaba. ¿No son más amigos? Tengo un diálogo a la distancia, pero nunca corté la relación con él. Está bien. O sea, no tengo la fluidez que tenía antes. Él me manifestó en su momento de que yo no tenía que darle ninguna explicación, que era un hombre del interior que había hecho muchísimo por ese espacio político y que bueno, cuando el espacio político entendí que se desquebrajaba como se está desquebrajando ahora, yo era libre de elegir lo que entendía que era el mejor camino, que él también piensa lo mismo que yo, de alguna manera, vos fíjate. ¿Pero no se va? Y es difícil lo de él, o sea, además no tiene, ¿sabés qué? No tuvo los cojones que tuve yo para irme, él no tuvo los cojones para gobernar, como para darte la Está bien, respuesta. digo, porque por ahí, si el ideal era el mismo con Javier Milei, que también ya aparecía ya hace 4 años. La respuesta es, él no tuvo los cojones para gobernar. Está bien. De lo personal tuve los cojones para armar irme de ese espacio político, armar el Partido Libertario. Vos sabés que en todos los partidos te reciben con flores y con piña, y yo estoy afrontando esa situación, pero estoy dentro de todo al frente del espacio político. Está bien, pero vos te fuiste a las piñas del PRO. Me fui a las piñas, sí señor. Pero no con él. No, no. Fui justamente Con las autoridades locales. con las autoridades que eran Bullrich y Machiavelli. Machiavelli y Horacio Rodríguez Larreta. Bien. Hoy Machiavelli está desaparecido, nadie sabe, lo están buscando a Machiavelli, la verdad nadie sabe dónde está. Pero Horacio Rodríguez Larreta hoy está viajando a Nueva York, en plena campaña de Bullrich. Bullrich no ha dicho qué lugar le va a dar a Horacio. O sea, están repeleados, eran juntos por el cargo, como le dice Javier, desde hace rato. Realmente, la verdad, obviamente que hago campaña por Javier Milei, pero desde las ideas, no quiero entrar en la interna, pero es obvio, hay que decirle a la gente, hoy, en estos momentos, Rodríguez Larreta está en Nueva York, no está haciendo campaña por Patricia Bullrich. Su compañera de espacio. Bueno, O sea, que es toda una mentira de que uno va a acompañar al otro. si hubiera ganado Rodríguez Larreta, la que estaba en Nueva York era O Bullrich. sea, hubiera sido lo mismo, sí, o en su casa tomando el té, pero no. Bueno, yo quiero ir cerrando, aprovechando tus minutos en esta noche de miércoles. Digo, ahí en esa Cámara hay mucha gente que lo sigue a Milei, que lo va a votar, y hay gente que no lo va a votar o está dudando. ¿Qué país viene con Milei si es presidente? Entiendo que, como ya lo dijo él, empieza un país que lo vamos a ver con todos los frutos en 15, 20 años. Empieza un país en donde se van a bajar los impuestos, en donde va a haber una modernidad laboral que va a permitir que de 6 millones de personas que están en blanco en el sistema formal, se incorporen más de las 8 o 10 millones que están en el mercado informal, en el mercado negro. El sistema que propone Javier es un sistema similar al del UOCRA. En el momento que vos estás trabajando, pagas tus aportes, cuando te retirás hay un seguro de desempleo y cuando te vuelven a contratar, volvés a pagar sus aportes. Esto genera previsibilidad para la gente, para el trabajador, como para los empleadores. Y la idea es tener un país sin traba para el sistema productivo, un país en donde aprovechar esta oleada de los recursos humanos y los recursos materiales, que somos baratos para el mundo, le podamos vender al mundo y empezar a crecer. Con políticas coherentes, Argentina crece muchísimo. Mira, te cuento una infidencia. La semana pasada, en esto de los viajes, digamos, que hice a Buenos Aires, estuve con un embajador. Y me decía el embajador, dice, si Milei gana, en 5 años no vas a conocer a tu país. Y le creo, porque en 5 años, si Argentina empieza a trabajar, a vender todos los productos, a recibir inversiones, que la gente pueda
tener la certeza de que si te pagan en euros, tenés euros, si te pagan en pesos chilenos, tenés los pesos chilenos, si te pagan en dólares, recibís los dólares, y después estar en esa competencia de moneda, que tenga esa previsibilidad, no tengas ninguna duda que Javier Milei va a ser una gran presidencia. Bartolo, muchas operaciones hablan de una relación estrecha bajo mesa, bajo cuerda o anterior de Milei con Massa, y que Milei es un producto del armado de Massa. ¿Qué tenés para decirle? Vos ya lo conoces a Milei, lo representás, vas a ser candidato. ¿Milei es el producto de alguien o es un producto genuino o interpreta lo que realmente la gente necesita escuchar o necesita que alguien haga por ellos? Milei es un tipo auténtico, es un tipo genuino, no le debe absolutamente nada a ningún político, que eso es lo bueno que tiene Javier. Desconozco cualquier acuerdo, la verdad no me consta ningún acuerdo entre ellos, nunca lo he visto juntos, no he visto a gente vinculada así. Mirá que he estado con él en el Partido Libertario, he estado en sobremesas, en cenas, en charlas. Pero escuchás que la prensa dice que tiene, sí, que es una armada, escucho, que hay candidatos, comparten candidatos. Lo he desmentido, o sea, personalmente lo he desmentido. A mí nadie nunca me pidió plata. Bloomberg, cuando lo escuché a Bloomberg, que se vendían los cargos, que estaba el acuerdo con el actual ministro. La verdad, no, me tiene sin cuidado, lo siento como parte de las operetas de que Javier ha crecido, Javier hoy no le debe absolutamente nada a nadie y es muy feo para, te diría, la casta o para los políticos tradicionales que entre un presidente y que ellos no le deban favores, que no tengan carpetazos, que no lo puedan conducir, que no lo puedan condicionar, que no le puedan poner su gente en el gabinete. Imagínate vos, o sea, que entra alguien nuevo y se les termina el negocio, se les pulveriza los acuerdos que tiene. Y bueno, ese es el temor que tienen con Javier, porque te vuelvo a repetir, Javier no les debe nada a nadie, es un tipo que no tiene grandes patrimonios, no tiene compromisos importantes, y eso hace a las claras de que sea un tipo temible para la casta, para los funcionarios actuales. Está bien. Pero no, para nada tiene que tener temor la gente, porque ha dicho que va a preservar todos los derechos, porque el desfalco de este país está en las LELIC y en el robo que hacen los funcionarios actuales, ¿no? Nombraste la casta, con esto sí yo te despido y te agradezco, porque él habló desde un principio, uno recuperó del diccionario la palabra casta, nadie hablaba de la casta y Milei se encargó de ponerla y modernizarla al 2023. Él hablaba de, yo no con la casta, combatió la casta, pero una de sus reuniones que hemos visto o que ha visto la gente en varias oportunidades es con los sindicatos, que él apuntó contra los sindicatos. Digo, esta es una reunión institucional que debe reunirse un candidato a presidente con el titular con un titular con Barrio Nuevo, estuvo ahí. Tiene que ver con un encuentro programático, porque es parte de la casta que la criticó. Javier Milei el 10 de diciembre va a ser presidente de los 47 millones de argentinos. A mi modo de ver, tiene que dialogar con todo. Para mí, casta es aquel que vivió siempre del Estado, es aquel que hizo daño a las arcas del Estado. Que en San Luis, con todo respeto, hay muchos y me acusan, a muchos nos acusan de casta, y la verdad yo siempre he vivido de la propia, he tenido la alegría de haber sido 2 veces electo con el voto popular, pero siempre he vivido absolutamente de mi estudio, de mis cosas personales, de mi actividad personal, y jamás me considero, digamos, ser un hombre de la casta, digamos, ¿no? Por cierto, que mi autodefensa es en función, digamos, de un montón de operetas que están dando vueltas, de los memes, etc. Lo que te quiero decir, que los sindicalistas tienen que hacer su propia autocrítica y Javier Milei desde la presidencia tendrá que poner en caja a un montón de ellos que, por cierto, han frenado mucho las estructuras del país. Pero dentro del sindicalismo, te quiero comentar algo, hoy está resquebrajado también el sindicalismo, porque hay sindicalistas que con ideas, que apoyan las ideas liberales de Javier Milei, y si te apoyan las ideas liberales, Javier tiene todo el derecho de escucharlos. Yo no digo
que no los escuche, porque me parece bárbaro que aquel hombre que tiene derecho a pensar de otra manera distinta, porque convengamos que Javier Milei apareció hace 2 años, o sea, y tiene derecho a escucharlos, y que los escuchen los sindicalistas, para mí es un hecho saludable, es un hecho, te diría, que lo valoro porque es la manera en que se tiene que conducir el país, a través del diálogo, a través de la interacción. Dijo que va a escuchar a los hombres de la justicia. Para hacer la reforma laboral tiene que escuchar a los sindicatos, no tengo ninguna duda, porque el sindicalismo de por sí no es malo. El sindicalismo es una organización que defiende el salario de los trabajadores, pero también aparte del salario, en muchos sindicatos tenés escuelas de capacitación, tenés hospitales, tenés obra social, tenés escuelas, tenés clubes, tenés centro de camping. Está bien, pero en esos sindicatos... Me parece que el sindicalismo de por sí es algo que le ha hecho bien al país. Ahora, donde ha habido hecho de corrupción, donde hay permanencia, donde no se apoya en la idea de la libertad, bueno, una vez que tenga Javier el poder, habrá que generar una ley ómnibus para que eso de alguna manera tienda a normalizarse. Porque la gente ve que ciertos movimientos sindicales, el que asume se queda hasta que se muere. Bueno, por eso te digo... Cuando se muere viene el familiar. Cuando asume tiene pocos recursos. Cuando se va es multimillonario. La gente no quiere más Pero eso. no es malo el tema de los sindicatos. Vos pensás que el sindicalismo es una entidad que además de pelear el salario frente al empleador, que por ahí en el mano a mano no sería bueno, sino que para eso se creó la organización, tiene otras actividades, como te decía, escuela de capacitación, escuelas, según los sindicatos, tenés, digamos, obra social, camping, bueno, muchas actividades que hacen, como te decía recién ellos, que hacen en la vida social y que están integrados. Hay clubes, hay un montón de actividad que genera la organización del sindicato. Obviamente, con la permanencia, si hay hecho de corrupción, que muchos de ellos se han súper enriquecido, y es para mirarlo con 2 ojos, digamos, con 4 ojos. Pero, ¿qué te quiero decir? Javier, hasta que no tenga el poder y no podamos generar una ley ómnibus que ponga en caja esas irregularidades, no tiene sentido criticarlo a Javier porque los escuche, porque en el fondo Javier hace 2 años que está en la vida política firme y personalmente creo que hace muy bien de reunirse con todos. Bueno, te agradezco la visita. Venís derecho, Bartolo. Milei, independiente, estudiante. No, Boca nos ha prestado TV, pero estamos bien. Bueno. Estudiantito sí, ganó, está zafando del descenso. Está zafando. Bueno, venís derecho. Gracias por tu visita. Bueno, gracias a vos y que todos tengan un buen miércoles por la noche. Muchas gracias. Tenemos que hacer la pausa, nos queda todavía una parte del programa de hoy. Estamos en conocimiento de las conexiones clandestinas. Colgarse del cable es robar. Estamos trabajando para erradicar este delito que nos perjudica a todos. Es un mensaje de Megacable. ¿Necesitas dinero en efectivo? Nosotros te canjeamos tu decodificador o tu módem Cisco que esté en desuso por plata al instante. Tráelos a nuestras oficinas en San Martín 361 o 25 de mayo 1042. Y aquí te damos tu dinero. Señor abonado de Megacable San Luis, ante un reclamo técnico, envíenos un mensaje a nuestro WhatsApp 2664 31 6001. Recuerde, 2664 31 6001. Una opción más para estar conectados. Señor abonado, ante una tormenta eléctrica, interrumpa la señal que le provee la empresa, desvinculando el conector F de todos sus dispositivos. Proceda del mismo modo con la conexión eléctrica. Al restablecer el servicio, asegúrese de hacerlo de la manera correcta. Una mala conexión afectará la calidad de la señal.
La empresa no se responsabiliza de los daños ocasionados. Y comenzamos en este bloque a cerrar el programa de esta noche de miércoles. Ya hablamos con el contador Abdala sobre la visita de Milei, sus proyecciones, sus anticipos de lo que podría pasar con la elección del 22 de octubre. Y ahora vamos a recurrir a un personaje de la política. Hace mucho tiempo que está fuera de la política, pero no por ello no puede opinar de la actual realidad de la provincia, de la propia, de la gestión municipal y de una fecha que ha pasado hace pocas horas nada más. Está el ingeniero Daniel Pérsico esta noche con nosotros. ¿Cómo andas, Daniel? Buenas noches. Buenas noches, un gusto y gracias por invitarme, Orlando. Bueno, dije algo de una fecha cercana. Siempre el 18 de septiembre queda grabado. Sí, la verdad es que fue un hito de la realidad de San Luis. Fue una parte más de este modelo autoritario que hemos tenido en esta provincia, antidemocrático, hace 40 años. Bueno, gracias a Dios ahora se acaba, pero yo creo que no hay que olvidarse, eso digo porque tuvimos Navidad sin Ponce, la división de la ciudad, la doble intendencia, cuando nos armaron los barrios puntanos, digo, fue permanentemente un acoso a la democracia. Y bueno, el 18 de septiembre fue un hito de la lucha municipal y del pueblo de San Luis en general, porque acompañó mucho el pueblo de San Luis a esa locura, casi diría yo, del tipo emperador Calígula, digamos, esa locura de querer dividir o Nerón que quiso quemar Roma, acá quisieron dividir la ciudad en 4, porque para recordar un poco la historia, hubo una elección nacional donde ganó de la Rúa, y acá en San Luis el candidato al oficialismo, que era el contador Marín, perdió, quedó cuarto, tercero, y ganó el doctor Ponce, de nuevo una reelección, cuando Ponce había hablado con el oficialismo, porque era parte del peronismo, y que él quería ir como candidato al oficialismo, dijeron que no. Entonces, bueno, se largó solo, ganó, y eso hizo que inmediatamente el gobierno, especialmente el Calígula Puntano, digamos, que es el actual gobernador, mandar un proyecto a la Cámara de Senadores de la provincia para dividir la ciudad en 4. Entonces iba a quedar la zona sur, la zona norte, la zona centro. A nosotros nos dejaban un cuarto, digamos, del centro de donde estaba la municipalidad actual de San Luis. ¿Por qué lo cuento esto? Porque es muy importante la parte histórica de que yo me acuerdo que nosotros, o sea, este mismo gobierno había hecho barrios mal hechos, con un montón de deficiencias, barrios sin agua, como el Cerro de la Cruz, que no tenía agua porque habían hecho mal el hidroneumático. Había muchos problemas. Yo me acuerdo que en la zona sur, que era una zona dentro de todo más humilde en ese momento, no se juntaba la recaudación para pagar el sueldo de un intendente. Y vos lo ibas a dividir en 4, digo, ibas a poner un intendente nuevo y no tenías con qué pagar el sueldo prácticamente, digo, para ver financieramente que era insostenible ese proyecto. Más allá que era insostenible de cualquier punto de vista, democrático y todo eso. Pero como siempre la legislatura responde al oficialismo, haga lo que haga o pida lo que pida, siempre han votado, digamos, los legisladores oficialistas a ojos cerrados. Nosotros fuimos en una marcha de unas 500 personas a la legislatura ese día que se iba a votar, y yo tuve la suerte de pasar con el doctor Ponce adentro, y algunos secretarios, creo que estaba Petrino, estaba Dardo Pérez, me acuerdo éramos 5 o 6 que entramos a hablar con los legisladores, y manejaba todo ahí el jefe de policía, y nos hizo pasar, hablamos con el jefe de policía. Bueno, y se comprometieron a no tratar la ley de división de la ciudad. Bueno, cuando salimos con esas 500 personas más que nada integradas por la familia municipal, al cual nunca olvidaremos, ¿no es cierto?, sus luchas, y ellos creo que tampoco, no alcanzamos a llegar a la ruta 7, digamos, estamos 2 cuadras ahí, en ese momento era ruta 7 todavía, sí, que nos enteramos que habían, apenas a espaldas nuestras, después de comprometerse de no tratar el tema, lo habían votado. O sea que le habían dado media sanción a la ley de división de la ciudad. Entonces nosotros fuimos, de ahí mismo, en la misma marcha esa, terminamos cortando la ruta en Pescadores, me acuerdo, que fue donde vino la policía y nos sacó a los días con más de
compraron como 300 móviles, movilizaron toda la policía de la provincia y bueno, a la madrugada, una noche me acuerdo que estábamos ahí con Oscar Nellar, el concejal Toseto, que después falleció. Martín, sí. Martí, bueno, una serie de dirigentes, Daniel Sosa. Éramos 40, 50 porque la madrugada, en el día habían 3.000, 4.000 personas, pero a la madrugada, bueno, quedamos pocos. Y bueno, nos sacaron de ahí y fue cuando, bueno, tuvimos que organizar esa marcha el 18 de septiembre para que no votaran la otra media sanción de defensa de la autonomía municipal. Defensa, fue una de las luchas, digo, porque después Sí. vino la doble intendencia, que sí generó un hito legislativo, digo, se estudia en todo el país ahora el fallo de la Corte sobre las dos intendencias, y fíjate vos que el fallo de la Corte sobre las dos intendencias dice que la provincia de San Luis, su gobierno y su parte judicial atrasan 300 años, están casi en la edad media de su forma de actuar, ¿no? O sea, Bien. más que atrasan son... Bien, quiero traerte a la actualidad. Digo, estás alejado de la política, el último cargo fue senador nacional. Senador nacional, sí. Bueno, ¿qué ves de la ciudad, qué ves de la provincia? Luego te voy a preguntar de la nación y también te voy a preguntar por tu partido originario. Daniel Pérsico era senador nacional por el Frente para la Victoria. Hoy ese nombre no existe más, Frente de Todos no existe más, hoy existe Unión por la Patria. Digo, ¿qué es de la vida de ese movimiento, de ese espacio político? ¿Está personalizado en Cristina, en Alberto? Yo lo que veo que... ¿Existe? Yo lo que veo que yo siempre pertenecía a nivel nacional al bloque PJ, o sea, en ese momento era PJ, bueno, se había armado un frente electoral, que es Frente por la Victoria, que ya no existe más, porque ahora es Unidos por la Patria, una serie de... Yo creo que ese espacio no existe más, pero también creo, veo, por lo que yo viví en el Congreso de la Nación, o sea, vos me estás preguntando mi experiencia, es que, por ejemplo, yo me fui de ese espacio, digamos, me fui de la política prácticamente cuando, por una cuestión lógica, ¿no? O sea, era la lucha para ganarle a Macri, que después de los desastres que había hecho en sus 4 años de gobierno, hubo una unidad del peronismo donde, bueno, Cristina Kirchner se unió con Alberto Rodríguez Sá, y ustedes saben bien que yo nunca, o sea, no me pareció decente, si bien me pidieron desde el Senado una vez que fui a una sola reunión que se hizo acá en San Luis, que vino Alberto Fernández, vinieron algunos dirigentes nacionales y me invitaron a mí por la unidad del peronismo y fui, pero después no actué más porque nunca tuve afinidad con el gobierno provincial. Digo, yo no podía decir que era un gobierno corrupto, que era un gobierno autoritario y después estar abrazado con el gobierno, digamos, no tenía... Seguís pensando lo mismo del gobierno. Yo sigo pensando lo mismo y es lo mismo, digamos, el nivel de construcción, el nivel de la obra pública nunca se perdió acá, o sea, más allá de que está muy bien armado, entonces digo, por ejemplo, yo siempre discutí que el plan no tenía que ser plan, tenía que ser un trabajo real, o sea, uno puede pagarle a un no docente con un plan y tenerlo de no docente, o a un enfermero, o a un... Digo, ahora se han dado cuenta, parece que estaba mal eso, ¿no? Después de 40 años, qué bueno que 2 meses antes que se vayan se dieron cuenta, pero ojalá se hubieran dado cuenta cuando uno se lo decía. También, pero fue una reacción a un reclamo, no fue una convicción plena del gobierno. No, Tuvo que apagar un incendio reconociendo que no les más que pagan apagar nada. un incendio, yo creo que está todo armado esto, para así nos vamos y le vamos a solucionar el problema ahora que nos vamos, para que el que viene no encuentre fondos en el arca. Digo, todo lo que están haciendo, yo decía, el gobernador nombró médicos en el... Oh, qué bueno, porque la verdad que en 40 años estamos pidiendo que nombre médico y no los nombró, y ahora que se va, nombró médico. Digo, está bueno, que la verdad que no está mal. Escuchar el otro día que los legisladores van a mejorar la coparticipación municipal. 30 años hace que venimos pidiendo que cambien la ley, que es tramposa y le dividen en dos. Los ingresos dice el 50 para la provincia, el 50 le vamos al 20, o sea que te dan el 10, del 10 te sacan el 4, o sea que te dan el 6. O sea, digo, es la coparticipación más baja del país, la de San Luis, para los intendentes. Y hace 20 años que venimos, yo por lo menos con algunos legisladores nuestros en su momento presentamos más de 3 proyectos de ley, digamos, para cambiar la coparticipación. Nunca nos escucharon, ahora que se van parece que Está quieren... bien, pero en ese espacio donde no reconocen, estaban tus pares del mismo signo político que acompañaban al gobierno. Nunca reconocieron que la coparticipación es una pobreza pésima, es ínfima. No, mis pares no, yo nunca tuve números No, digo, para en el aprobar la ley. Yo del presenté, me acuerdo, espacio. con Amieva, con Simoli, que eran diputados de nuestro espacio en ese momento, de la oposición, Jorge Simoli, presentamos un proyecto de ley para mejorar la coparticipación, y por supuesto que nunca fue votado. Si hubiera sido mi espacio lo hubieran votado, digo, o sea... Ahora se va ese modelo. Viene otro.
Viene con la conducción de... Sí. No, yo quería hacer la idea anterior muy brevemente. Sí. O sea, entonces yo lo que vi que lo que se había armado al Frente por la Victoria, a través de algunos espacios que son como la Cámpora, que son muy cerrados, se fue desarmando, el peronismo se fue alejando de eso, y bueno, quedó, o sea, sorpresas como por ejemplo que Alberto Fernández hubiera sido presidente, ¿no? O sea, digo, después de que, o Alberto Rodríguez Sá, que le decía tilinga a Cristina, le decía, vos te acordás de eso, Sí. o sea, resulta que después termina abrazado, o Alberto Fernández, que le dijo un montón de barbaridades, termina siendo el presidente. Bueno, Massa fue ha muy criticado raro. durante años el gobierno, yo hice Por un eso, candidato. son cosas muy extrañas, por eso yo te digo que, yo no me voy a justificar, pero yo me alejé mucho de la política porque, bueno, primero es muy difícil construir desde adentro, porque siempre que ponías a alguien se te iba por el otro lado, ¿viste? O volvía, bueno, tal vez uno dice falta de poder de persuasión, no, es como decía el compañero que falleció el otro día, le mandamos el pésame a la familia, Oraldo Brito, dice la política, el que no tiene la bolsita de maíz no atrae las gallinas, o sea, y bueno, parece Son todos que... intereses en la política. Y hay muchos intereses, me parece a mí. Entonces, y yo creo que esa es la crisis de la política hoy, porque se han olvidado la gente y bueno, me parece que es muy difícil salir de esta crisis que tenemos hoy, porque, Pero alguien tiene que encabezar, salir de la crisis. bueno, yo por lo menos, o sea, te lo digo, o sea, siempre desde mi punto de vista, yo lo único que veo que nos puede sacar, a pesar de todo lo que digamos, es Massa, no veo otro. Massa, vos decís que Massa lo salvó. Y yo no conozco a Massa, y no veo en Milei, yo no veo en el PRO una solución, pero más allá de eso, es muy difícil aplicar una solución en un país en el que la crisis económica nos ha envuelto a todos y que vos tenés los intereses bancarios que digamos, que quien gobierna pone son el 200%, y ¿cómo querés parar la inflación así? O te aumentan todos los meses la nafta y... Está bien, y te dicen que van a parar la inflación, o sea, no... Lo está aplicando tu candidato, que es Massa. Digo, Pero- es un pero- hecho inédito. Ningún país del mundo, el ministro de Economía, es el candidato a presidente, y es el que anuncia las medidas y es el que eleva la inflación. No se da en ningún lugar del mundo. No, es realmente complicado. porque Y ayer lo veía la y a pesar de eso te digo que es el mal menor que yo veo, así que imagínate lo que bien. siento. Yo veo que tenemos 4 años muy difíciles, porque si vos no sacás la ley, digo, no tomás medidas muy fuertes para parar. Yo lo que veo que la inflación, yo siempre lo dije, esto creo si vos buscás otro programa, que la inflación termina siendo un negocio para el Estado también, porque a vos te aumenta la nafta y ellos al otro día te cobran el IVA del aumento y los impuestos de la nafta. ¿Me explico? Y vos recién lo vas a recuperar cuando hagas una negociación paritaria dentro de 3, 6 meses. Siempre vas atrás, el pueblo es el que pierde. Daniel, siempre. vos me estás hablando, por afinidad ideológica, no podemos errarle que vas a votar a Massa. Vas a votar a Massa. Sí, así es. Digo porque Massa es el presidente dejó de ser presidente hace 6 meses, o el año pasado, o desde que Cristina lo puso, porque la verdad que nunca tuvo autoridad. Pero yo lo veía más ayer cuando hablaba de la inflación, y los gremios que tienen que defender el salario de los trabajadores lo aplaudían a Massa. Es el ministro de Economía, hace campaña con las medidas. ¿Por qué hace campaña con las medidas? Si no, tiene que separar los cargos. Digo, vos decís que es el mal menor. Dentro de los 3 candidatos, el mejor de los 3, dentro de lo malo, es Massa. Pero ¿y cómo se defiende a pero Massa? yo lo he visto a Massa trabajar cuando... Mira, yo te conté una anécdota que... Por eso te digo la solución. Yo siempre dije que las soluciones están y que no se quieren aplicar. Cuando yo era senador, los primeros años, hace 15 años atrás, 20, hice un proyecto de ley para que se le sacara el IVA a los jubilados. Sí. Y fui y se lo llevé a Massa, que era el director del ANSES, para que lo aplicara. Y en ese momento me dijo, mira, es inaplicable porque no tenemos un sistema bancario que pueda lograr, digamos, en la parte de computación pueda lograr la devolución esa que vos estás pidiendo, no se va a poder aplicar, qué sé yo. Pero ya era una solución en esa época, y ahora la aplica Massa. Y bueno, qué alegría que al fin, a pesar de que están yendo, estén aplicando medidas que venimos pidiendo, como el tema del impuesto a los balances de los trabajadores, que yo también presenté un proyecto sobre ese tema. Digo, pero las soluciones están, hay que aplicarlas. Ahora, la solución más grave es la macroeconómica, porque vuelvo a repetirte, si vos tenés tasas bancarias extraordinarias para los plazos fijos, si tenés la LIC, si tenés aumento de las cosas que maneja el Estado todos los meses, y no podés parar la inflación, vos tenés que hacer un acuerdo y decir, miren muchachos, este año nada sube más que el 5%, y las tasas de interés no suben del 5%, y la nafta no sube, y nos ponemos de acuerdo en eso y paramos la inflación, pero no la están parando. Y nos están matando a todos, porque
Yo veía, compré un kilo de arroz, ¿no? Te voy a dar un ejemplo porque me gusta la práctica. 1.000 pesos, arroz para hacer risotto son más caros. 1.000 pesos. Entonces, lo hice, vinieron unos amigos a comer casa, hicimos un arroz. Entonces voy a recuperar ayer el kilo de arroz porque digo, bueno, ahora que no me cobran el IVA, porque yo soy monotributista, voy a ahorrar unos mangos. 1.900 el kilo de arroz, que ahorrar unos mangos, para ir 500 pesos, o sea, digo. Entonces, Bueno, pero ese es tu candidato. es la realidad, pero es la realidad de hoy, que no, bueno, O ese sea, es mi candidato. ¿Vos te crees que si viene Milei va a ser algo mejor? no. ¿O te crees que si viene al... No, pues yo lo que le veo a Massa, que él no ha sido el presidente, o sea, capaz que sentado en el sillón del presidente va a tomar medidas como está tomando ahora que lo dejaron. O sea, a mí me parece que no lo dejaban tomar medidas porque Fernández es medio panqueque, digamos, no sabe, quiere quedar bien con Dios, con el diablo, con él, y bueno, me parece que no le fue tan bien con eso. Más allá que hay que entender que también le tocaron momentos muy difíciles con las pandemias, la guerra y un montón de cosas que han sido también influencia. Bueno, pero otras partes del mundo que han tenido reglas más claras no les ha pasado. Otros países se recuperaron. Mucho más serio. Pero que además no han nuestro. tenido la inflación que hemos tenido nosotros, Mucho no han más tenido... serio. Bueno, pero la inflación es un problema nuestro. problema nuestro. nuestro. Pero que no lo queremos solucionar. Eso Países es lo que yo vecinos veo. han tenido inflación. La inflación de los países vecinos Yo me es un metí mes en de política porque creo que la política es dar la solución a la gente y que todo tiene solución. Si no, no me hubiera metido en política. Ahora, yo veo que el tema de la inflación, lo dije hace 10 años en un programa de televisión de acá de San Luis, no lo están queriendo solucionar, porque termina siendo un negocio redondo de la rueda financiera hasta para el Estado, que se le quedan atrás los planes y los paga con lo que recaudó hoy de los aumentos. Bueno, pero dentro de eso está tu candidato Massa. Massa viene trabajando en el gobierno hace años. Parte de la casta que dice Milei es Massa. Digo, porque Massa, vos me das el dato, fue director del ANSES, fue diputado, fue opositor, fue oficialista, fue opositor, Digo, un tipo que se cansó de pasearse por canales criticando. Pero yo te voy a decir, vos me preguntabas a mí, yo te voy a responder desde mi punto de vista. Justamente, no estoy haciendo política porque no veo la posibilidad de dar soluciones con estos modelos que tenemos ahora. Yo fui a hablar con Massa antes de la pandemia. ¿Y? No, yo estuve hablando con Massa. Cuando me dijo con quién tenía que hablar acá en San Luis para sumarme al espacio me quedé en mi casa. O sea, digo... ¿Lo podés decir? No quiero pelearme con nadie, pero digo... O sea, ahí me di cuenta que no iba a funcionar la cosa, ¿viste? O sea, con el pollo que tiene acá Fernández, digo. O sea, bueno, ¿entendés? Entonces digo, no, me voy a mi casa porque esto no va a funcionar, o sea. Y no es que yo sea cobarde, yo la verdad es que cuando yo gané un sueldo por ser funcionario, creo que lo justifiqué con acciones positivas para la gente, siempre. Digo, o sea, yo me acuerdo cuando era director de Serva, logré que las empresas hicieran un colector de $3 millones. Bueno, me gané el sueldo de 100 años con esa obra, nomás. Digo, yo creo que uno está para solucionar cosas y para demostrar. Yo no quiero. Cualquiera puede entrar a ver mis proyectos de ley, que son más de 200, y de energía renovable, de turismo rural. Son todas acciones para generar empleo, el compra argentino, el tema de los celíacos, el tema de los ayudantes terapéuticos, que hasta el día de hoy no se ha solucionado. 2 veces logré sanción en el Senado y se cayó un diputado, o sea. Siempre tratando de solucionar los problemas de la gente. O sea, y yo lo que veo que ahora no se trata de solucionar los problemas, se ponen peleativos. Estas normas que está haciendo Massa ahora son excelentes. Ahora, si te pasa lo que me pasó a mí con el kilo de arroz ayer, que estaba a 1.900, había aumentado a 900 pesos, no te alcanzan las normas para salir del pozo, ¿viste? O sea, porque vos lo vas a votar a Massa el próximo 22 de octubre. ¿Podés decir a quién votaste gobernador de San Luis? Sí, apoyo, voté. Apoye. Porque yo siempre... voté a la oposición, nunca voté a los Rodríguez Sanz, ¿no? Nunca. Nunca. ¿Porque no coincidía o porque es una cuestión? No, porque me parece que después de todo lo que sufrimos, Navidad sin Ponce, la división de la ciudad, la doble intendencia, barrios puntanos, digo, y a un modelo tan autoritario y tan antidemocrático, no, me parece que votarlo hubiera sido un despropósito, Bien. ¿no? La última, ¿cómo ves la provincia con Pollo al mando? ¿Es otro modelo, es otra persona, es otro perfil? Ahora, porque fue funcionario de Alberto y Adolfo. ¿Cómo ves la ciudad o la provincia después de 10 de diciembre? No, yo espero que a la provincia le vaya bien, pero, a ver, a mí me tocó gobernar con el doctor Carlos Ponce en momentos muy difíciles, pero muy difíciles, en el 2001, y nosotros con esfuerzo y con plan 70-30, me acuerdo de pavimento, de cloacas, con el plan de cloaca de mano de obra que daba Menem en plan trabajar. Hicimos obras, hicimos cosas y salimos adelante.
se puede salir. Ahora, evidentemente que le van a dejar una provincia fundida, Poggi, en un contexto nacional fundido también, o sea que no le va a ser muy fácil gobernar, pero creo que de las personas que hay es la que más experiencia tiene en poder hacerlo, ¿no? Te agradezco la visita, ¿eh? Un gusto tenerte por acá para escuchar cómo pensás. Ya sabemos quién votaste, a quién vas a votar. Cada uno lo... Por lo menos sabés a quién no voy a votar nunca. No, no, por supuesto. Bueno, pero nos contaste a quién votaste gobernador y a quién vas a votar para el cargo de presidente el próximo 22 o a ver que votar el 19 de noviembre. Hoy los números no le dan a los primeros candidatos, a los primeros dos, la diferencia para ganar en primera vuelta. Gracias por tu visita, Daniel, ¿eh? Gracias a usted. Un gusto. Nosotros así cerramos el programa esta noche de miércoles previo a la primavera. Mañana es el día de la primavera. Feliz día para ellos. Nosotros nos reencontramos el próximo miércoles a la misma hora. Muchas gracias.